Guillermo y Ana Laura y Guillermo. Hoy vengo muy políticamente correcto. Correcto. Después de ver lo correcto político de el Consejo Nacional de Morena, la corrección política Se pega. se impone. Claro, muy bien. A ver, tus comentarios, Guillermo. Bueno, independientemente que ya platicamos que a partir de esta semana todos tienen que renunciar y pedir licencia, estamos viendo que a partir del próximo lunes saldrán a hacer esta especie de promoción campaña que no está muy bien definida y que ya quedamos en que más bien se trata de una competencia de reconocimiento de marca y de simpatías. Pero es que es muy importante decir... ¿Es Morena o el Club de los Optimistas? ¿Parecería? O Miss y Mister México. Es una combinación. Ok. Miss, bien. Mister México, porque Bien, hay una... bien. Bueno, entonces, digamos que es muy importante definir que al ya no tener cargo, vemos, para ir en orden, vemos a una Claudia Sheinbaum que llevaba la delantera, según la mayoría de las mediciones, como un producto de la línea. No, y además porque muy inteligentemente decidió firmar convenios de colaboración del gobierno de Ciudad de México con los gobiernos de no sé cuántos estados ¿Y municipios? y municipios, todo se paseaba y se placeaba. Bueno, pero digamos que esa línea ya en el territorio, en la vida real, cambia. Porque yo no sé cuántos gobernadores y alcaldes que se han manifestado abiertamente en su favor, ahora realmente la vayan a apoyar. Y ahora ya no pueden. Bueno, de voz, pero de operación. Ya no pueden, según lo que yo leí, no pueden hacer nada a favor o en contra de cualquiera de las corcholatas. No deben. Y hay que denunciar cuando lo hagan. Y el público que vea que un gobernador está inclinándose a favor de uno, que lo denuncie, nos lo haga saber y vamos a denunciarlo. Porque no nada más es de voz, también estamos hablando de la operación, la logística, lo territorial. Y eso la gente que vive en sus lugares se da cuenta. Los acarreos a las Los juntas, acarreos. a las reuniones informativas. Los acarreos. Bueno, entonces, digamos que ante esa debilidad y el efecto que logra Marcelo, porque él es el que logró el piso parejo, siento que las huestes que están a favor del ex canciller, ya se le puede decir ex canciller, tienen una inyección de ¿Ya viste que llegó a adrenalina. renunciar de camiseta? De playera, pues están en campaña. Están en campaña. Llegues a Palacio Nacional, donde en las épocas de Don Porfirio llegabas de sombrero de, De copa, levita. de levita y Ya trae bastoncito. uniforme de campaña. Antes de traje llegaban de corbata. Llegó de camiseta. O sea, es como el pueblo. Sí. Bien, Bueno, muy bien. entonces, como pueblo. yo creo que efectivamente la competencia va a estar entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Creo que aparte de que los números siempre los han puesto a ellos como los más competitivos, son los que tienen mejor estructura y mayor capacidad de llegar a todo el país. Ana Augusto llegó muy confiado ayer. Exceso de confianza. Yo creo que creía que tal vez la encuesta no se iba a hacer. O creía que nomás iba a ser una encuesta que pudiera ser manipulada. Ya no. Porque él llegó casi como, vamos ahí, lo veías de buen humor, y a la salida, no quiero hacer declaraciones. ¿Cómo se siente? Muy contento, no quiero hacer... Estaba enojado. Él es el que menos posicionamiento tiene, salvo Tabasco, que es su estado natal, y Chiapas. Es su región. Bueno, Chiapas porque la esposa del gobernador Rutilio ¿Es su hermana? es la hermana de Adán Augusto. Claro. Bueno, pero si quitas esa región, no es muy conocido en el interior del país. No hizo bien una estructura de trabajo en los estados porque tanto Claudia como Marcelo lo llevan Pero es que no le dio haciendo. tiempo. Y aparte creo que no se lo tomó muy en serio. Entonces, ese sí, para que veas, sin el cargo creo que vale muy poquito. Por la edad puede esperarse un sexenio si liga una buena chamba el próximo gobierno. Pues líder de la Cámara de Diputados. Tienes 55 años. Líder de la Cámara de Diputados. Sin problema. O del Senado, ¿no? Yo no creo que quede en segundo lugar. O secretario de Gobernación. ¿Otra vez? No, ¿verdad? Bueno, Bien, y de bien. los otros tres, creo que es ocioso hablar de lo que puedan hacer. Ana Laura. Bien, hablar un poco de cómo va a ser su comunicación, para no decir... ¿Cómo debería cómo ser? debería ser su comunicación. Para no tener supuestos, tomo la metodología o el trabajo que hace Max Weber, donde divide diferentes tipos de ¿Max qué? liderazgo. Max ¿Max Weber qué? es un teórico, un sociólogo muy importante. Qué bueno que... Y habla de tres va a hablar de alguien tipos, que- y habla de tres tipos de liderazgo. ¿Es Weber o Weber? Weber. Pero Se escribe conoce como Weber, ¿no? Se escribe Weber. Max Pero Weber. Bueno, tenemos el liderazgo carismático, el liderazgo tradicional y el legal, un poco para tener como la base y poder decidir qué tipo de comunicación debe tener cada líder, porque está basado en su personalidad. Bueno, el carismático es aquel que es encantador.
ninguna de las tres corcholatas, solo voy a hablar de estas tres, lo tiene. Nos queda el tradicional y el legal. De las tres que estás hablando, Fernández Noroña, Monreal, De las Manuel que tú Velasco. dijiste al principio. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Ebrard. Aunque vayas a renunciar en playera. ¿No? Aunque vayas a renunciar en playera, el carisma Eso es algo es mucho pueblo. más complejo. Por favor, Es que mucho si va a más ser cercanía. su Sí, camisa, es difícil ¿no? explicarlo en 2 segundos. Bueno, nos queda el liderazgo tradicional y el legal. El tradicional es aquel donde una figura importante te apoya. Y aquí tenemos a Claudia y tenemos a Adán. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con ese tipo de El comunicación? presidente nunca se ha manifestado a favor de uno o del otro. Abiertamente no. Abiertamente no, pero ¿Nunca? mi percepción es que apoya a Claudia y también le tiene afecto a Adán. Desde un O punto sea, de no- vista los acoge. O sea, que no tiene afecto para Marcelo. Para Marcelo lo ve con otros ojos desde mi perspectiva, ¿no? Decía que era su carnal. Bueno, dice que es su carnal, pero hay dos que acoge por Ha un dicho que tema todos son de sus hermanos. gusto. Claro, bueno, a ver, entonces, Digo. el tradicional, ¿cuál sería el tipo de comunicación que yo les sugeriría a estos dos aspirantes? ¿Quiénes son? Que fuera Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Bien. ¿Qué es lo que les sugeriría? Siempre vincularse a esta vínculo con el líder, apegarse a quién es Andrés Manuel, un poco. De hecho, la publicidad de Adán Exacto. Augusto es Claro, yo soy el más cercano. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque es digamos, el liderazgo tradicional que heredas de alguien. Bueno, y en el caso de Ebrard, el legal. Es decir, mis logros, quién soy, qué he hecho, cuáles son mis capacidades. Entonces, desde mi punto de vista, son dos comunicaciones distintas, la que cada uno debe llevar basado en su personalidad, logros y su entorno, porque tienen entornos diferentes y son personalidades distintas. Oye, pero aquí no estás metiendo nada de su vida personal, nada. También interesa, y Marcelo, si algo ha hecho, es proyectar su vida personal a su esposa. Digo que eso no es En importante. el legal es importante, ¿por qué? Porque son sus logros como persona, como familia, O sea, como ser humano. los logros de Adán Augusto como papá no es importante. Ahí no, ¿por qué? Porque pesa mucho más el liderazgo del presidente que te apoya, el líder. Pues a mí no me gusta, porque entonces digo, ¿para qué quiero un cuate que no? Bueno, pero de todas maneras, Eduardo, Digo, ¿qué va a es un tema presumir de cercanías, Claudia en todo caso. o Adán? Digo, No, O yo sea, siento porque que es su pesa amigo. más. Pero es que eso es valiosísimo hoy en día. En algunos segmentos, seguramente. Es valiosísimo que el presidente sí. te dé una venia. A ver, José Luis, ¿qué opinión es la tuya? Qué difícil es determinar las cualidades del liderazgo de los tres que estamos platicando. Yo creo que, por lo menos ahora con el formato que se establece, es muy difícil que puedan proyectar su liderazgo en asambleas informativas sobre los logros de la 4T. No va a haber oportunidad de contrastar, no va a haber debate, no va a haber entrevistas especiales. Pero bueno, estamos un Bueno, poquito sí va a haber prematuros, entrevistas ¿no? que vengan a este programa y cada uno me diga por qué estamos a todo dar en este país con la 4T. Pero si son pregrabadas, Eduardo, pues simplemente va a ser un mensaje, una especie de monólogo. Yo creo que hay que pedirles que entonces vayan los al invito, estudio. ya los invito, no hay problema. Sí, que venga. Hay que pedirles que vayan al estudio, precisamente pues para ver un poco cuál es la chispa Claro. y de este liderazgo legal, cuáles son sus características o del carismático. Es que cuando no tienes mucho que decir, es muy difícil proyectar tu personalidad, tu inteligencia, tu experiencia, porque como están las bases, no tienen mucho que decir. Yo creo que las van a tener que ampliar, van a tener que ser más elásticos y van a tener que permitir que cada uno dé, si no la propuesta, su visión de país rumbo al 2030. ¿Cómo te gustaría que fuera México en el 2030? Entonces, sin criticar al actual presidente, pueden decir pues lo que se les ocurra, ¿no, José Luis? Pues sí, y ojalá incluyan a Dinamarca en ese tipo de visiones. No, Dinamarca ya no va a ser tema porque en diciembre ya vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Entonces, ya para el año que entra Dinamarca, ya te vas a poder enfermar y no te va a faltar hablar danés. Y déjame regresar al comentario de Guillermo, si se puede, Sí, Eduardo. se puede. Fíjate que el marco jurídico electoral define como precandidato o precandidata a todo ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular conforme a esta ley y a los estatutos de un partido político en el proceso de elección interna de candidato a cargos de elección popular.
A mí me huele que son precandidatos desde el punto de vista legal y creo que va a haber muchas demandas en el proceso, Eduardo. No son precandidatos, son aspirantes a ser ¿qué? ¿Cuáles? Coordinadores de los Coordinador comités de de defensa. defensa de la- Coordinadores de la 4T. defensa de la De la 4T. transformación. Qué mal Pues pensado mira, eres. mañana va a haber José una Luis. reunión entre los consejeros del INE y el presidente de la República y a ver si platican de la legalidad de la convocatoria que fuimos testigos ayer. Sí, porque están muy adelantados en los tiempos, la Así verdad. es. Mensajes, 5 regresamos. meses.